Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues el diácono me había sugerido como una temática. Gracias. Me había sugerido una temática, pero también me dio la libertad si por ahí el Señor pedía alguna cuestión. Y la verdad que sí cambié de plan en este último par de días, porque cuando me dio la dirección de dónde iba a ser, veo que es la parroquia de Saint Magdalene. En español no sé cómo sería, ¿Magdalena? ¿Magdalena? Ok. Entonces sería Saint Magdalene, ¿verdad? Magdalene y Madeleine es similar, ¿verdad? Madeleine es en el francés, ¿verdad? Entonces, que yo no conocía, ¿verdad? Digo, conozco a Santa Magdalena, la que sale en los evangelios, ¿verdad? Pero parece que esta es otra, ¿no? La de San Madeleine y Sofía, me parece. Sí, ya, que es una religiosa. Vi un poquito, pero bueno, cuando a mí me dicen Madeleine me suena porque hay una venerable, todavía no es canonizada. Para la canonización son 4 pasos básicos, ¿no? Que es la siervos de Dios, venerables, beatos y santos. Entonces hay una venerable francesa, Madeleine Delbrel se llama. De hecho, déjeme... Iba a traer un pequeño proyector que tenía, pero pues dejó de funcionar. Pero bueno, aquí les pongo para al menos que la tengan visualmente. Aquí está joven, ¿eh? Ella murió poquito antes de los 60 años, a días de cumplir 60 años, pero bueno, aquí está joven. Y creo que lo podemos enfocar desde la espiritualidad de ella, porque es una espiritualidad que para mi punto de vista va a ser fundamental en los tiempos que estamos viviendo. De hecho, fue el Papa Francisco el que ya le hizo venerable. De sierva de Dios a venerable se habían tardado bastantito y el Papa supo de la espiritualidad de ella y pues aprobó y ya se le llamó venerable, ya se le nombró venerable. El siguiente es esperar como un milagro por intercesión de ella para que se dé la beatificación. Y no me cabe duda de que ella, ojalá que pronto sea canonizada, porque mientras no sea canonizada, el culto siempre será no para toda la iglesia, sino se puede llevar a nivel como privado. Entonces, voy a dar primero algunos datos biográficos y van a ver cuando entre a su espiritualidad por qué difícilmente un católico va a poder vivir su fe en los años que vienen sin esta perspectiva que Madeleine propone. Primero, ella es francesa. Ella nació en octubre de 1904. Ella fue hija única y pues sus papás se encargaron de darle bastante educación de todos tipos. Ella aprendió arte, filosofía, literatura. En la literatura especialmente se desarrolló en la poesía, al punto de que ella ganó un premio muy, muy prestigioso allá en Francia de poesía. Pero cuando se metió en estas cuestiones de filosofía, ya a ella le tocó una Francia de bastante, no digo ni siquiera atea, anticlerical. Porque una cosa puede ser que tú dices no creo en Dios, pero otra cosa es odio todo lo que venga de Dios, empezando por la iglesia. Esa Francia le tocó ya a Madeleine Delbrel. Y ella empezó muy jovencita a leer estos filósofos ateos, como muy probablemente muchos de sus hijos en la universidad. Y para mí no tengo problema, ¿eh? Al contrario, qué bueno que los leen. ¿Por qué? Porque van a poner a prueba la fe que ustedes les dieron, ¿no?
Entonces, si van ganando los filósofos, pues imagínense, ahí habrá que revisar qué tan bien se dio testimonio. Más que formación, porque vamos a ver que Madeleine, la perspectiva de su espiritualidad, no, que es la que tenemos, no que cambiar, ¿verdad? Pero sí tenemos que renovar, que es, uno cree que se va a permanecer católico si sabe mucho de Dios, si se sabe los dogmas, si sabe el catecismo, si sabe la doctrina, etcétera, etcétera. Y eso no necesariamente es garantía. Entonces, pero bueno, ya llegaremos en ese momento. En el caso de ella, pues sí, nació en una familia católica, pero al estar leyendo algunos filósofos ateos, ella se hizo agnóstica, que en sentido básico es un ateo en práctica. Intelectualmente hay una diferencia entre ateo y agnóstico. El ateo es el que niega a Dios, el que dice Dios no existe. El agnóstico lo niega, pero porque dice no podemos saber si existe o no, ¿verdad? Entonces, sí hay una diferencia a nivel intelectual. El ateo está seguro de que Dios no existe. El ateo dice que Dios no existe, pero porque no se puede saber. Entonces, pero en maneras prácticas es la misma cosa. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Si ahorita me estaban ofreciendo una silla, yo la pongo acá atrás la silla. Me dicen que me van a poner una silla. Pero yo soy ateo y digo, ateo de sillas, yo digo, no existen las sillas. No existen las sillas. Yo me sentaré, o sea, sin verme me dejaré caer, si yo sé que no hay sillas. No, porque estoy convencido de que no hay sillas. El agnóstico dice, yo no sé. ¿Me atreveré a irme para atrás? En la práctica es lo mismo. Tanto el que dice que no hay sillas como el que dice no podemos saber, al final no te vas a hacer para atrás porque pues es mucho el riesgo, ¿no? Entonces, ella básicamente no llegó estrictamente al ateísmo así puro y duro, pero sí a un tipo de agnosticismo. Y les digo algunas frases, estoy hablando, ella se hizo como en su adolescencia, como a los 14, 15 años, ya llegó a estas conclusiones. Les leo algunas cositas que ella escribió de esos tiempos, dice, esto lo escribe, por ejemplo, en una autobiografía, dice, a los 15 años era estrictamente atea y cada día encontraba más absurdo el mundo. Se ha dicho, Dios ha muerto, que esto es uno de los filósofos que promovió todo esto, ¿verdad? Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Que decía, Dios ha muerto. Luego ya después a alguien se le ocurrió, vi un diseño que decía, Dios ha muerto, Nietzsche. Luego, Nietzsche ha muerto, Dios. ¿Por qué? Pues evidentemente él también se murió, ¿no? Entonces, pero dice, se ha dicho, Dios ha muerto. Si es verdad, habrá que tener honestidad de no vivir más como si Dios existiera. A lo menos hay algo positivo, porque a veces nosotros como católicos nos creemos la mamá de Tarzán porque creemos en Dios, porque vamos a todo eso, pero a veces es mucho más ejemplar la vida de un ateo, porque al menos él es más congruente y toman en serio su ateísmo. Nosotros nos decimos católicos, pero habría que revisar qué tan coherentes somos, ¿verdad? Entonces, a lo menos Madeleine, desde su ateísmo / agnosticismo, pues era congruente. Fíjense cómo dice, si es verdad esto que dice este filósofo, Dios ha muerto, habrá que tener honestidad de no vivir más como si Dios existiera. Al menos era congruente. Yo no puedo estar viviendo diciendo que Dios no existe y viviendo un poquito por si existe, etcétera. Pero váyanla al revés. Yo puedo estar diciendo Dios existe. ¿Se puede probar con tu vida de que Dios existe? ¿De que tú vives creyendo que Dios existe? Porque muchas veces en la práctica vivimos como si Dios no existiera, sobre todo en términos de providencia, ¿verdad? Una más, por ejemplo, dice Madeleine, no, está liquidada la sucesión de Dios. Él ha dejado por todos lados hipotecas de eternidad, de poder de alma. ¿Y quién lo ha heredado? La muerte. Dios es eterno, ahora solo la muerte subsiste. Él lo podía todo, ella lo domina todo
y a todos. Muchos de estos filósofos, sobre todo que llamábamos también existencialistas, terminaron suicidándose, ¿verdad? Porque pues la vida es un absurdo y la muerte no la puedes vencer, ni con tu conocimiento, ni con todo. Entonces ella, fíjate cómo dice, la muerte, Dios es eterno, ahora solo la muerte subsiste. Y como era un poco melancólica, por algo le salía muy bien la poesía, pues hasta ciertos pensamientos de suicidio llegó a tener ella. Él lo podía todo, ella lo domina todo y a todos. Él era espíritu, no sé bien qué es eso, pero ella, la muerte, está por todas partes, invisible, eficaz. Da un pequeño golpe y ¡pum! El amor deja de amar, el pensamiento de pensar, el bebé de reír y no hay más. Entonces le dices a un moribundo hasta luego o adiós, porque no aprendimos a decir hasta ninguna parte, hasta la nada total. Aquí morimos y vamos a la nada, ¿no? Pero al menos estaba siendo congruente con su ateísmo, agnosticismo. ¿Qué pasó con ella? Pues ella, cuando ya empezó a estudiar en la universidad, se encuentra con un grupo de jóvenes, amigos, que sí eran congruentes con su fe católica. No le dieron sermonazos, ella no cambió por sermones, ¿eh? Para aquellos papás que creen que sus hijos van a cambiar sermoneándolos, sino viendo el testimonio de esos jóvenes, se empezó a interesar y ya los empezó a conocer, se le empezó a meter un poquito la cosita en la cabeza y entre esos jóvenes pues hubo uno que pues no se le metió en la cabeza, se le metió en el corazón, se enamoró de ese muchacho, ¿verdad? Y él le correspondió en cierta manera, pero era un joven que estaba también pensando en si Dios le estaba llamando a la vida del sacerdocio y pues se terminó yendo. Entonces todo lo que había avanzado ella, imagínense, o sea, fue un golpe muy fuerte que este joven pues se le fuera y se le fuera como sacerdote. Entonces la metió en una crisis todavía más complicada, pero una crisis que la llevó más a Dios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ella dice, rezando creí que Dios me encontraba a mí y que es una realidad viviente y que se lo puede amar como se ama a una persona. Y ella habla de que ella tuvo una experiencia de iluminación. No da detalles. Podrá haber sido una experiencia delante del Santísimo, algo pasó o simplemente una convicción en su interior, no sabemos. Ella no quiso dar detalles, pero sí dijo que fue una experiencia que le sacudió. Y aquí me recuerdo mucho, por ejemplo, al santo San Charles de Foucault, que es el que compuso la oración que hice al inicio. Él también vivió como ateo por su juventud y todo eso. Él, curiosamente, se empezó a convertir, él era geógrafo, ¿no? Entonces estaba haciendo unas cartografías en Marruecos, en el norte de África, y veía cómo los musulmanes, así, a cada cierta hora, estén haciendo lo que sea, ponen su tapetito y se ponen a hacer la oración, ¿no? La otra vez, meses atrás, yo compartía de que me tocó eso ver en el estacionamiento de Costco. Y alguien puede decir, se está luciendo. No, yo de hecho me fui hasta lo más atrás porque estaba súper lleno. Y ahí en la más atrás estaba un muchacho, llegó, puso su tapetito así y se inclinó a hacer las oraciones que hacen los musulmanes. Yo no sé si hay algún católico que tome tan en serio su vida de oración, ¿va? Entonces, y Charles de Foucault, un ateo, al ver cómo todo el día de un musulmán está tan llena de Dios en todo su horario, todo esto, él empezó a dar la espinita y empezó a hacer una oración, que eso es lo curioso, ¿no? Él empezó a decir, Señor, si existes, que te encuentre. Si existes, que te encuentre. Es curioso, de alguna manera ya ha dejado de ser ateo, porque le está rezando. Entonces más o menos pasó algo similar con Madeleine. Dice, rezando creí que Dios me encontraba a mí y que es una realidad viviente. Ojo, no está diciendo, y leyendo tanta teología y leyendo doctrina, algunos empezaron por ahí también. Pero decía el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, que se llama Deus Caritas Est, dice, la fe no comienza ante todo por un acto abstracto de aprendizaje. Yo voy a iniciar a mi hijo en la fe.
voy a empezarle a enseñar el catecismo. No, la fe no comienza por entender o conocer intelectualmente, abstractamente. Dice, tampoco comienza por un acto ético. ¿A qué se refiere? Actos morales, portarte bien, no robar, no matar, los mandamientos básicamente. Entonces, ¿que la doctrina y la moral no nos sirven? No, nos sirven, pero no es el primer acto de la fe. Dice el Papa Benedicto, la fe ante todo comienza con un encuentro con una persona que está viva, que es Jesucristo. Cuando te encuentres con Él, ya va a tener sentido la doctrina y la moral. De otra manera, te vuelves un santurrón. Hay gente que sabe mucho de doctrina, también se porta bien o se mete con la vecina, lo que tú quieras y gustas, pero de contacto personal con el Señor, de encuentro personal con el Señor, no lo tiene. Y esa gente generalmente es bastante pesadita a la hora, entre comillas, de servir o de evangelizar, porque simplemente termina aplastando a los demás, porque no los ve con los ojos de Jesús, no los habla con la boca de Jesús, no los trata con los tratos de Jesús. ¿Por qué? Porque él no trata, ni ve, ni siente con Jesús. Sabe mucho de él doctrinalmente, teología, sabe mucho, no hace los grandes pecadazos, etcétera, etcétera, ¿va? Pero esa es precisamente su desgracia. Se autoengaña de creer que conoce al Señor por saber doctrina y por portarse bien. Cuando nuevamente Benedicto, la fe ante todo. No estamos quitando la doctrina, no estamos quitando la moral, pero antes que eso es un encuentro con alguien vivo. Y fíjate cómo Madeleine, a través de su ateísmo, a través de ver evangelios de carne y hueso en esos muchachos, especialmente en el muchacho que le gustaba, y que luego se le va y le parte el corazón, dice, rezando creí que Dios me encontraba a mí y que es una realidad viviente y que se lo puede amar como se ama a una persona. No como una idea de que entendí que Dios, no, una persona viva, estaba teniendo un encuentro personal con Él. Se convierte y empieza a pensar de que puede estar llamada a la vida religiosa, ¿no? De eso Charles de Foucault también decía, cuando se convierte dice, mi vocación a la vida consagrada, él fue sacerdote, comenzó desde el día que me convertí. Porque el día que me convertí, me quedó claro que no podía hacer otra cosa en esta vida que vivir totalmente para Él. Evidentemente, ¿solamente viven totalmente para Él los sacerdotes y los consagrados? No. Nosotros como laicos, el matrimonio, también tenemos que vivir totalmente para Él, pero insertados en un estado de vida distinto. Un sacerdote, una consagrada, no llega a una santidad más perfecta que la que puede llegar un laico. Depende totalmente de esa entrega que se tiene a ese Señor, que el consagrado lo hace a través de su comunidad, a los quienes sirve, el casado principalmente a través de su esposa, hijos y después ahí más, ¿no? Entonces, y estaba a punto de entrar como carmelita descalza porque ella le ayudó mucho los escritos de una paisana suya, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, y pero discernió si entrar o no entrar a raíz de su circunstancia, que esto lo vamos a ver muy, muy en claro, porque y sobre todo nosotros los hispanos, yo que tengo, por ejemplo, también evangelización a través de redes sociales, la verdad que antes me desesperaba y ahora digo, bueno, hay mucho trabajo que hacer con nuestra comunidad hispana. Cuando hago sesiones de preguntas y respuestas, nosotros los hispanos somos, ¿qué hago para que mi hijo regrese a la iglesia? Y están esperando como una receta de cocina. Mire, 2 huevos, un tomate, ta. Porque si uno les dice, mire, vida de oración, o sea, le da los principios y ábrase al discernimiento que Dios le dé. No, pero es que, es más cómodo que te digan, mira, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Por eso mucho calumniador dentro de la Iglesia Católica está friga y friga el Papa Francisco con que este Papa es ambiguo, este Papa nos está confundiendo, no, este Papa quiere que seas adulto, no te quiere dar las cosas premasticadas. Te está confundiendo, ¿por qué? Porque te está obligando a discernir. Pero discernir implica vida de oración, implica apertura, implica que te calles y que sea Dios el que hable.
No, es más fácil. Es que las cosas en la iglesia siempre se han hecho así, 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 así. ¿Y de quién es el dueño de la iglesia? ¿Tú o del Señor? El Señor. Y el Señor podrá decir, ahora quiero, en este tiempo quiero que se hagan asá, 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 asá. ¿Puede o no puede? Él es el dueño. Claro, sin cambiar lo esencial, Él nunca va a cambiar lo esencial. Pero nosotros generalmente nos gustan lo que dice el Papa Francisco, la rigidez, porque nos da seguridad. Cuando te mueven el piso, cuando te dicen, ¿sabes qué? Tú que eres el predicador siempre en el grupo y todo eso, ahora vas a estar limpiando baños. Y a ti que te tiemblan las piernas al dar una charla, ¿sabes qué? Ahora te toca y tú vas a ser quien va a estar predicando en el grupo. Porque es mucho más fácil ya tener unas estructuras de seguridad. Pero dice el Papa Francisco, quien quiere tenerlo todo claro y seguro, usurpa la omnipotencia de Dios. Dime, ¿para qué hijos de su jijurria quiere o necesita Dios una persona que ya lo tiene todo claro y seguro? Ni los sacramentos los necesita. ¿Por qué? ¿Qué significa sacramento? A ver, alguien que sepa. La palabra sacramento, ¿qué significa? ¿Sabe alguien? Misterio. De hecho, en las iglesias de rito oriental, que son católicos también, en comunión con el Papa, ellos no le llaman sacramentos, le llaman divinos misterios, ¿no? Entonces, y si es misterio, es porque te puedes acercar, puedes entender algo, pero si es misterio es porque no lo entiendes todo. El ejemplo que yo más o menos pongo siempre es el de la neblina, que es mi fenómeno natural favorito. Tú ves la neblina y tú ves 1 metro y no ves el resto, pero cuando caminas 1 metro alcanzas a ver un poquito más, pero siempre será más lo que no alcanzas a ver. Ahora parece, para los críticos del Papa Francisco, tú velos cómo hablan y todo eso, parece como que ellos tienen ya la verdad agarrada por el rabo. Ellos lo entienden todo, lo completamente todo, por eso el Papa se equivoca, por eso el Papa es ambiguo, porque... Perdón, ¿y dónde? O sea, y luego te salen con frasecitas, porque el Papa se equivocó en Singapur al decir esto de las religiones, que no sé si alguien se entera o no voy a meter mucho en esto, pero, y respondían, cuando Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Listo, agarremos esto. ¿Tú ya entendiste todo ese camino? ¿Tú ya entendiste toda esa verdad? ¿Tú ya te acabaste esa vida? Y ahí los vas a poner a parir chayotes, decimos en México, ¿va? ¿Por qué? Porque ellos se han autoconvencido de que ya entienden toda esa verdad que es Cristo. Te has profundizado, pero hay teólogos, doctores de la iglesia como Santo Tomás de Aquino, que escribió volúmenes de teología y al final quería que los quemara porque dice, esto es paja, no se le acerque ni poquito a lo que es Dios. Menos mal que no le hicieron caso, ¿eh? Porque nos ayuda. Entonces, ¿de dónde viene la soberbia de creer que uno ya domina la cuestión de la fe? Entonces, hay que ver las circunstancias para tener un discernimiento. Y Madeleine empezó a ver sus circunstancias. ¿Cuáles eran sus circunstancias? Soy hija única, universitaria, con un gran porvenir a nivel de la literatura, principalmente de la filosofía y todo esto, pero tengo un padre que ya está enfermo, no solamente físicamente, pero sino mentalmente, y les costó mucho. De hecho, ella llega a decir que la persona que más la hirió fue su papá, porque en esos problemas ya mentales se volvió bastante agresivo con ella y con su mamá. Y al final también muere y queda su mamá. Entonces ella sintió que el Señor discernió, más que sentir, discernió que el Señor le pedía a ella concretamente acompañar a sus padres en esta situación. Y ahí Dios le mostró una vocación también de vida consagrada, pero sin dejar de ser laico, de alguna manera, ¿no? Que es la manera de consagrarse más antigua que existe, se llama el Ordo Virginum. En los primeros cristianos no había monjitas, en los primeros cristianos había mujeres que se apartaban para el Señor, para la oración, para el servicio, para la caridad, y le llaman el orden de las vírgenes, ¿no? Entonces, Madeleine entendió que por ahí era lo que Dios le llamaba. Y entonces podía estar en el mundo sin ser monja, siendo laica, pero al mismo tiempo totalmente consagrada a Dios. Y se juntó con unas muchachas y fundaron como un tipo de fraternidad, o entre comillas de congregación. Ella estudió enfermería,
servicios sociales. ¿Por qué? Porque se fue al barrio más pobre de París, que era un barrio de comunistas para acabarla. Era un barrio comunista y ella empezó a profundizar en muchas cuestiones de la vida de fe, escribió muchos libros y todo, y muere en octubre de 1964. El día de mañana es la fiesta de Madeleine, del Brel, porque murió un día como mañana, pero de 1964, ¿no? A poquitos días de cumplir los 60 años, ¿no? No los llegó a cumplir. Y es curioso porque ella murió así, le pegó un derrame cerebral y ella estaba en su escritorio trabajando, pero una de las mayores expertas en ella, que es una religiosa española, hace una interpretación muy bonita. Dice, el escritorio de Madeleine era como de cristal y abajo tenía como un póster, vamos a decirlo así, del mundo. Y ella pues murió así, como tirada, como si abrazara al mundo completamente, que vamos a ver ahorita en esta cuestión de su espiritualidad. Bien, esto es un poquito para que sepan quién es la que va a decir todo lo que voy a decir, ¿va? Es esta mujer que ojalá, repito, pronto sea canonizada. Entonces, si estamos hablando de cuestiones de servidores, podría decir nuevamente algo similar a lo de Madeleine, a lo del el Papa Benedicto XVI. O sea, ustedes van a ser buenos servidores tanto cuanto aprendan de las cosas de Dios. Por ejemplo, lo que acaba de dar el diácono, pues perfecto. En la cuestión fíjense, la cuestión también prudencial, repito, de las circunstancias. ¿Le vas a orar en lenguas a una persona que está recién llegada? Ahí hay que discernir, porque hay de recién llegados a recién llegados. Pero al mismo tiempo hay cosas y enfoques claros. Y en este sentido yo voy a un poquito contradecir al diácono, porque él dijo, si en sus parroquias les permiten lo de la imposición de manos, pues allá ustedes. Yo les diría, no. De hecho, hay una aplicación que me la recomendó mi director espiritual, y con mi esposa hacemos diariamente en la noche alguna de esas oraciones, que la hizo un exorcista. Se llama Exorcism, así como en inglés. Y tiene varios apartados. Siempre les digo, nunca se metan a los apartados de los consagrados, diáconos, sacerdotes, etcétera. Pero hay un apartado de laicos. ¿Por qué? Porque el laico puede hacer oración de liberación, no un exorcismo. Oración de liberación es distinta. Pero oración de liberación ya es ponerse a pelear con las fuerzas malignas. ¿Puede hacerlas un laico, la oración de liberación? Sí. ¿Pero de qué depende? Solamente puede hacer en aquello que tenga autoridad, que es lo que habló el diácono. ¿Yo puedo hacerlas por mi esposa? Sí. ¿Mi esposa las puede hacer por mí? Sí. El mismo exorcista pone ahí que con los hijos mientras sean menores de edad. Ya ni siquiera puedes hacer oración de liberación por tus hijos cuando son mayores de edad. Porque aunque no quieras, tú no tienes ya autoridad sobre un mayor de edad, y menos si tu hijo ya está casado. Que eso a veces no les gusta a las mamás, que sus hijos les digan, es primero mi esposa que tu mamá. Porque así es el orden que Dios ha puesto, aunque no les guste. Y las mamás también tendrían que decirle a sus hijos, es primero su papá que ustedes. ¿Verdad? Evidentemente hay sentido común. ¿Verdad? El niño está llorando, tiene 1 año y tu esposo también tiene hambre, pues hombre, el bebé. Pero luego, evidentemente hay muchas mujeres que ponen por encima de su esposo sus hijos, lo cual está equivocado en el orden de Dios. Como el esposo que muchas veces pone más a su mamá por encima de su esposa, se equivocó. ¿Verdad? Entonces, si tú vas a hacer un tipo de oración de liberación por una persona en la que no tienes autoridad, como decimos popularmente, te metes en camisa de 11 varas. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones. Y esto implica las circunstancias. Pero bueno, si estas cuestiones son de servidores,
Yo creo que son de los retiros que a veces me han pedido más, para un retiro para servidores y todo eso, pero yo he visto muchas veces que siempre está como, porque uno lo ve cuando proponen los temas, esta espinita que les digo de tener recetas. A ver, aquí yo vine para aprender a ser un buen servidor y que me digan, mira, paso 1, paso 2, te vistes de esta manera, tratas así, saludas con la derecha, no con la izquierda. O sea, más o menos a veces me da la sensación como que la gente quiere aprender a ser servidor en eso. Pero volvemos, estamos en un tiempo en donde el Papa Francisco nos está preparando a tiempos en donde no te va a alcanzar el decir, mira, pues hace 50 años en la iglesia se hacía así, así. De hecho, todas las mujeres bien modestas venían hasta con etiqueta. Hoy, quieras o no quieras, te va a llegar más de una encuerada al templo. ¿Y qué vas a hacer? Rasgarte las vestiduras porque aquí nunca... Voy a hacer un paréntesis. Un amigo sacerdote, que es bastante conservador y todo eso, pero él dice, yo con Cristian estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Ni él está de acuerdo en muchas cosas mías, ni yo en él. Entonces, pero nos podemos relacionar. Pero él tiende más a una cuestión más conservadora, o tradicionalista. Y dice que cuando era seminarista, entró una muchacha así como inmodesta al templo y se le hirvió la sangre. Lo entiendo, ¿por qué? Porque él sabe muy bien el conocimiento de que se tiene que respetar la casa de Dios, etc. Entonces fue con el párroco a decirle, ¿quiere que la saque? Y el párroco le dijo, no, déjamelo, yo voy. Y va el párroco y empieza a hablar con la muchacha. Para no hacerles largo el cuento, me dice el padre, esa muchacha terminó siendo religiosa. Habrá que ver si él se le hubiera acercado y le pega un sermonzote por su inmodestia, a ver si termina como religiosa. En cambio, el padre se acerca y empieza a preguntarle, ¿de dónde vienes? ¿Qué es? Empieza a ver el contexto, empieza a discernir para saber qué acción tomar. No, pero es que reglas son reglas, no puedes entrar así. Pues pásate las reglas por donde te quepan, hermano. Porque se está haciendo mucho daño a la gente. Y por eso la gente más conservadora no tolera al Papa Francisco. Es que este Papa quiere meter a todos, a gays y todo eso. Él dice, metamos a todos, hasta el peor pecador, metámoslos. Dice, todos, todos, todos. Ya estando ahí, empezamos a discernir caso por caso. Pero si ni siquiera entrada le das, ¿cómo vas a discernir? No, es que tendría que haber mucha santidad en la iglesia, sí. Pero para entrada, diría un obispo que también posiblemente lo vayan a canonizar, brasileño, don Enrique Suárez, para empezar, ¿quién ya está a la altura que Cristo pide de nosotros? Digo, si vamos a ponerles etiquetas a la gente, empecemos por nosotros. ¿Yo ya estoy a la altura para sentirme digno de entrar a la iglesia y al templo? ¿Yo ya estoy a la altura que Dios pide de mí? Pero al menos no soy gay, pero al menos no soy esto, pero... Y aunque no les guste, estamos en un mundo secularizado y se está poniendo, y yo creo que se va a poner peor. Así que los católicos que quieran todo santito, limpito, sacudido, como dice el Papa, esterilizado, vayan formándose su secta. Y lo estamos viendo. Varios referentes de la iglesia que eran de estilo conservador empezaron a criticar al Papa, ya algunos se han ido a iglesias, se han separado, son iglesias tradicionalistas, pero que no tienen al Papa como Papa, les llaman sedevacantistas, etc. Y se han ido predicadores muy grandes, no voy a decir nombres, ¿va? Que los invitaban por su apologética y todo eso, se fueron. Sacerdotes que predicaban tremendamente y todo eso, se fueron. Pues yo les diría, precisamente son personas que no lograron entender que los tiempos que vivimos y que vienen son peores y que no puedes estar usando. ¿Estaban malos los católicos del pasado? No, pero ellos estaban respondiendo a una situación concreta. A ver, el nivel de divorcios, el nivel de personas que ni siquiera creen el matrimonio es el mismo que ahora, que de 1910, que tus bisabuelos. Digo, también había cositas así, pero pues se cubría, ¿eh? Ay, quedó embarazada, etcétera, la muchacha, y a veces, no lo han visto en los pueblos,
que es para el escándalo decían que era hermana. O sea, no era su mamá, era su hermana. Y la abuela lo criaba como si fuera su hijo, para que no opinaran. O sea, también había sus cositas, ¿verdad? Pero el ambiente no te permitía, porque era un ambiente en donde reinaba un poco más el orden moral, etcétera. Que luego, repito, había sus hipocresías, ¿verdad? Pero ahorita, sin problema. Es más, les cuento una, me estoy alargando un poquito en esta primera parte, pero está bien. Una vez haciendo una misión en X estado de los Estados Unidos, en la casa donde me dieron hospedaje, pues tenían hijos, pero ya en la universidad. Y por esos días iba a llegar a visitarlos la hija que estaba estudiando en la universidad. Los papás, unos referentes en la parroquia. O sea, súper católicos, muy, honestamente, muy buenos los papás. Y llega la hija y empezamos a cenar. Y de pronto no me acuerdo, pasó hace varios años, no me acuerdo cómo dijo la hija. Como que ella tenía novio, y le dijo que no se iba a casar. Entonces yo creo que la señora le dio vergüenza, porque a veces luego también quieren fingir con uno. Uy, con el misionero, ¿qué va a hacer si ve que no somos el matrimonio perfecto, que la familia acá tenemos, y él ya se enteró que somos unos referentes de santidad en la iglesia y va a estar viendo que no somos lo mejor? Al menos conmigo, quítense esas payasadas, ¿va? O sea, vayan a fingir a otro lado. No pierdan su tiempo. Entonces veo que la señora se queda nerviosa. Le dice, mija, pero ¿tienes novio? Sí, pero que tenga novio no significa que me voy a casar. Y entonces se agarran un round. Yo decía, mejor que traigan el postre, ¿no? Porque esto va a haber para cortar aquí. Porque me pareció grosero por parte de la muchacha. Pero díganme si no le pegó un gancho al hígado a la mamá y la noqueó. Llega un momento, ella le empieza a argumentar con Biblia, todo, y la hija le dice, a ver, mamá, ¿cómo quieres que me case cuando yo he visto los problemas que tú y mi papá tienen? Jaque mate. Jaque mate. Ojo, repito, me parece grosero, ella tendría que honrar, mínimo no se lo dices en público en frente de una persona que es ajena a la familia, lo que tú quieras y gustes. Pero hoy por hoy, la gran mayoría de jóvenes no se quieren casar, y cuando les preguntas, dices, ve y conoce a mis padres. Algunos ni siquiera ya tienen padres, el papá dejó a la mamá y la dejó sola, etc. ¿Ese es el mundo perfecto? No, pero es el que nos tocó. Y si tú no quieres servir y evangelizar a partir de lo que hay, que tendría que ser mejor, sí, pero no es eso. Ni vas a entender la reforma que está haciendo el Papa Francisco, y vas a terminar como todos esos católicos que se creen puros y perfectos y todo eso, yéndose a una iglesia conservadora, tradicionalista, en donde ellos son papas de sí mismos, porque ya no reconocen este papa y esta autoridad, porque el papa de ahora es un hereje, etcétera, etcétera. Quien quiera, ahuecando el ala, y a mí no me da temor decirles, ¿quieres ir por esa? Vete, porque te vas a dar tarde que temprano topes contra la pared. La realidad que estamos viviendo y la que se viene es muy, muy crítica. A muchos católicos no les cabe de que la cristiandad se acabó. ¿Qué era la cristiandad? La cristiandad era en los tiempos en donde todos los países europeos ni siquiera decían yo soy español, francés, yo soy cristiano, porque estaban gobernados, todo el ambiente, los estudios, las universidades, todo era católico, todo olía a catolicidad. Bellísimo. Y eso ya no existe. Y tenemos que decir, existe todo lo contrario, un ambiente que va en contra de todos los principios de la fe. ¿O piensas que vamos a estar viviendo como antes, cuando ya no estamos en los tiempos de antes? ¿O te rasga las vestiduras y te escandalizas y te la pasas nada más quejando? Déjenme poner otro ejemplito. Un evangelizador bastante famoso, no voy a decir nombres, puso en su cuenta de X, o que lo que llamaban Twitter,
Voy a parafrasear. De hecho, voy a sacar un video sobre eso. Pone, si ustedes conocen a alguien que no comulga porque está en unión libre, vayan y díganle que aunque no comulgue, se sigue yendo al infierno porque sigue estando en unión libre. Mira, ¿qué dice la doctrina? ¿Está diciendo algo malo? No, está diciendo la doctrina y esa doctrina no cambia. Pero yo digo, ¿en qué cabeza cabe? O sea, este es el que si comulgan en pecado, mal, perfecto. ¿Qué tal una pareja que precisamente para no cometer el sacrilegio, por amor al Señor, dicen, mínimo, si estamos en esa situación, no vamos a recibir la Eucaristía en pecado? Él no es capaz, no, está bien eso, pero sigues así, te vas al infierno. Y yo digo, ok, se casan, luego va a decir, y aquellos casados vayan e investiguen, por ejemplo, si están usando anticonceptivos, porque muy casados, pero si están usando anticonceptivos, también para el infierno. ¿Está diciendo algo doctrinalmente equivocado? No, pero es que esta persona no tiene discernimiento pastoral, no entiende que la evangelización se tiene que ver un acompañamiento para saber las circunstancias de la persona, no simplemente no anticonceptivos. No, ¿por qué? ¿Por qué los están usando? ¿Cuál es el concepto que tienen de esto? Porque si no va a pasar un efecto que yo lo he visto mucho, he trabajado mucho con jóvenes y en universidades, que tú ves un joven que en su casa, Dios mío, es el hijo modelo, su cuarto limpio, arreglado, todo eso. Y tú vas a su cuarto en la universidad y es un chiquero por puercos. ¿Qué pasa? Pues ahí no tiene una mamá. Él aprendió que tenía que tener su cuarto limpio, pero aprendió el valor de la limpieza, por qué le conviene ser limpio, aprendió el valor de ser ordenado, por qué el orden es bueno, te lo diga o no te lo diga tu mamá. No, él aprendió órdenes. ¿Quién sabe si la mamá lo amenazaba y dice, ¿sabes qué? Para no estar escuchando la cantaleta de mi mamá, tengo mi cuarto limpio. Pero mientras no tenga mi mamá, pues yo tengo el desastre que sea. ¿Por qué? Porque él no interiorizó la virtud. Él, aunque tenga su cuarto en su casa limpio, no es un hombre ordenado, porque no ha interiorizado la virtud. Entonces, si como este evangelizador vamos con la gente simplemente, ¿sabes qué? No puedes comulgar, etcétera, pero no acompañas a la persona. El Papa Francisco le dice eso mucho a los sacerdotes. Si a alguien te llega en la confesión y no le puedes dar la absolución, listo, no se la des, pero ni lo maltrates, ni lo sermoníes. Ayúdalo a que él pueda entender cómo puede salir de esa situación de pecado para que un día pueda recibir la absolución. No puedes. Si estás en unión libre, no te puedo dar la absolución. Es cierto. No estamos diciendo, porque luego empiezan con mentiras. Es que este papa o los que siguen este papa quieren cambiar la doctrina. No es cierto. Lo que es pecado es pecado. Lo único que estamos diciendo es la manera de poder acercarse a la gente para entender que el pecado es pecado hoy, y si no, cálenle, hoy en la gran mayoría de las veces no sirven los sermones. Esto es pecado, te vas a ir al infierno. Tú dile, te vas a ir al infierno a un joven de universidad, si no se te ríe en la cara, se te ríe por dentro. Y tú crees que le estás metiendo miedo para convertirse. Diría este obispo que les digo que muy probablemente lo van a empezar a canonizar, Monseñor Don Enrique Suárez, decía, por favor, no me manden la gente al infierno, díganle cómo se llega al cielo y en automático se brinca al infierno. O sea, dime de qué me sirve si yo les doy un montón de quejas de todo lo mal que está en el mundo. Ayer en la noche, antes de acostarme, vi una noticia creo que pasó en Arizona, de un hijo que decapitó a su mamá, le cortó la cabeza, estaba recién salido de la cárcel. Luego ya nos podemos meter si lo tendrían que haber dejado, todo eso, ¿verdad? Él ahorita está diciendo que, porque como la acuchilló, que no quería que sufriera, entonces pues ahí le cortó. Oye, es el mundo que estamos viviendo, ¿eh? ¿Y tú crees que este hijo le vamos a decir, ¿sabes qué?
si no cambias te vas al infierno. Si ha tenido la sangre fría de hacer eso con su mamá, ¿te crees que infiernitos le van a mover? Tenemos que entrar, ya inclusive a veces hay problemas mentales, hay problemas espirituales, porque también espiritualmente el demonio sigue trabajando ahí, ¿eh? La pura regla por la regla, hermanos, hoy por hoy, te funcionará en algún caso, pero hoy por hoy lo que se requiere es discernimiento. El Señor en esta situación concreta, ¿qué me pide? Muchas veces en esta situación concreta el Señor me va a pedir, cállate. En otra situación me va a decir, habla. Yo siempre digo que nosotros veamos como referente al Señor. El Señor es el Cordero de Dios, que dice en Isaías que no abrió la boca, que se dejó trasquilar. Pero también el Señor en el Apocalipsis es el león de la tribu de Judá. Y un león no hace miau, un león ruge. Y el Señor le rugió a los fariseos y el Señor le rugió a los que estaban haciendo mercadeo ahí en el templo. ¿Cuándo ser cordero? ¿Cuándo ser león? Discernimiento. Tiene que haber un encuentro con el Señor, una apertura al Espíritu Santo que ayuda a entender que como tu servidor, no, es que la regla es, si alguien se pone, por ejemplo, en los retiros con el celular o a distraerse, la regla es quitárselo. Yo les decía, depende. Si ya sobre todo conoce un poquito a la persona, chance a él le dices, es que acuérdate que un pequeño comentario caritativo. No necesitas ir te lo retiro. Discernimiento. Voy a parar aquí esta primera charla. Lo que vamos a ver entonces es como las plataformas que pueden ayudar al discernimiento y por ende esto implica, les va a beneficiar a la manera de cómo tienen que servir, pero también se va a extender más allá. Cómo tienen que actuar en su trabajo, en su casa, porque si algo, Madeleine tuvo esa clave, es la santificación en la vida ordinaria. Y para eso es una genia esta mujer. Muestra cómo verdaderamente estar impregnado de Dios, actuando como Dios quiere, dependiendo de la situación, y van a ver cosas tan lindas que cómo inclusive estar haciendo la voluntad de Dios cuando estás esperando el autobús o cuando estás esperando en la fila del banco. Porque chance uno dice, voy a discernir cuál es la voluntad de Dios en cosas claves. Es decir, cómo vamos a organizar el retiro, la charla o el hijo que está retirado. Pero tú te has preguntado, ¿cuál era la voluntad de Dios cuando tú estás haciendo la fila en el supermercado? Vamos a ver que en esto Madeleine es una genia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.